Muy buenas a todos y bienvenidos una tarde más al canal de Twitch de Ramen para Dos. Como veis, hoy bien acompañado, aunque no estaré mucho tiempo por aquí, al menos de cuerpo presente, porque hoy vamos a hablar de Harada y más concretamente de una obra que nos llegará el mes que viene, justamente en el día friki del año, aquí a España, que es Nichan, una obra que sale por primera vez de Japón y que se llegará a nuestras manos el 23 de febrero, si no me equivoco, y me lo pueden confirmar los compañeros de Editorial Kodai. ¿Cómo estáis, chicos? Hace tiempo que no os pasabais. Sí, Hola, pues buenas. nosotros encantados de estar aquí, cuantas veces mejor. Ya tenéis aquí vuestra casa. ¿Cómo ha empezado el año? Feliz año, por cierto. 20 de enero, pero feliz año. Bueno, feliz año, siempre se puede decir feliz año. La gente está que dice que yo qué sé, les ves una semana después de Año Nuevo y te dice feliz año y dice, pero feliz año ha sido ya pasado una semana. Y dice, bueno, yo te felicito cuando sea. Hay que aprovechar. La primera vez que se ve es el momento de feliz año. ¿Ves? Eso está claro. Exactamente. Y para hablar, Pero bueno, bien. para hablar de Harada tengo a mi compañera Gema. ¿Cómo estás, Gema? Buenas, pues Espera, que se me ha ido. No sé si se habrá escuchado, pero creo que ha petado el audio un segundito. ¿Se escucha, chicos? Ha literalmente explotado, ¿eh? He dejado de escuchar a Gema durante un segundo. Gema, ¿me hablas? A ver. Si te escucho ahora. No, espera. Se ha ido. ha ido lejos. Ahora. Yo al menos sí que le escucho. Se te escucha, no se te ve. Se me Y escucha. se ha movido el Ya está. Twitch. Creo que ahora sí que debería vérseme y Vale, escuchárseme. ahora sí. Perdonad, Sí, chicos, sí, ha sí, reventado el audio un segundo. Solucionado rápido, o deberíais estar escuchándonos. Nada, Gema, la preguntita. Si no se oye, se oye. No. No ha es sido mi Gema. internet. Esta vez no ha sido el internet de Gema. Pues eso, Gema, ¿cómo estás? Con ganitas de hablar de Harada. Pues con muchas ganas. Me has contado que te has atiporrado de Harada estos días, un poco. Sí, o sea, porque cuando dijimos lo de hacer el directo de Harada, yo dije, voy a sacrificarme por el equipo y teniendo en cuenta de que tengo aquí mi media colección, los que no tengo pues me lo he vuelto a leer. Porque para hablar de Nichan hay que hablar de Nichan una vez leído. Esto es algo que hay que tener muy claro. Así que, yay. Pero bueno, ya ahora os voy a dejar con Gema que os haga una pequeña introducción de Harada como autora y de Nichan como obra en particular. Antes de irme, recordaros que con el Twitch Prime y las suscripciones este mes entráis en un sorteo de Aselen Boys en DVD, Akira en DVD y unas figuras de Altaia de Oliver, Benji y Mark. Así que ya sabéis, con el Twitch Prime os sale gratis y si no, con la suscripción que es 3 cafecitos del mes, os los ahorráis y nos dais un buen apoyo. Así que nada, Gema, os dejo y yo, ya sabéis, chicos, id soltando un poquito también vuestros comentarios en el chat que los iremos leyendo. Todo tuyo, Gema. Bien, vamos a hablar de Harada y cuando hablamos de Harada hablamos con pinza, ¿vale, gente? En España ya hay obras de Harada, en plan, tenemos aquí Color Recipe, que son dos tomitos, bastante guay. Y tenemos Happy Cuso Life, que yo no tengo el segundo tomo, pero lo tendré. Y ahora llega Nichan, que sigue un poquito la estela de la obra de Harada. También hay que deciros que Nichan es antes que estas dos obras. Y bueno, mejor que yo cuente de qué va Nichan, ¿qué me podéis contar vosotros? Que al fin y al cabo habéis dicho, vale, ¿por qué traéis Nichan? Porque además es una obra que no ha salido de Japón. Exactamente. O sea, sabíamos que era arriesgado precisamente por eso, ¿no? Porque si algo como Harada, que en teoría está funcionando tan bien y que se estaban trayendo cosas tan interesantes, si una obra de este pelo que lleva pues 16 o 17 reimpresiones en Japón, o sea que está pegando muy fuerte ahí, está gustando muchísimo, ¿cómo es que no ha llegado no a España, sino fuera de Japón? Y precisamente pues es por el tema que trata, ¿no? Sí que es cierto que igual las obras de Harada suelen tirar por temas así un poco peliagudos y tal, pero esta igual es la más heavy en ese sentido, ¿no? Es que es un tema muy delicado, entonces nosotros respetamos que haya gente que pues, no quiera leérsela en su momento, pero sí que creemos que habría que darle una oportunidad porque no solo qué cuenta, sino cómo lo cuenta.
Yo creo que ahí es donde está la magia de Harada, ¿no? Que lo que nosotros leíamos en muchos comentarios, que es una obra sobre pederastia, ¿sabes? Pornografía infantil y no sé qué. No, nosotros nos hablábamos entre nosotros y decíamos, la gente que está diciendo esto, que se la ha leído por scans, ha leído la misma obra que nosotros. Porque realmente no es eso. Y si se está viendo eso, hay que replantearse un par de cosas y no es la autora que ha hecho la obra, sino a lo mejor el que tiene ese planteamiento. Eso mismo. Y de hecho, curiosamente, bueno, dentro de la propia obra se ve que dentro de, o sea, en la sociedad está mal visto lo que sucede dentro de la obra, e incluso los propios personajes se consideran a sí mismos personas raras, personas que no están bien. Entonces ya te está poniendo en un contexto que realmente la historia te dice que eso está mal, que está pasando algo que no es correcto y que está mal, pero simplemente te expone una situación que se puede dar en la vida real y que seguramente, bueno, desgraciadamente, se dé a bastante gente, se le pueda dar la situación, y creemos que es más una cuestión en la que tú tienes que valorar qué es lo que sucede dentro de esa obra, ¿no? Exactamente. Bueno, primero que todo, gracias por el ramen. No me ha dado tiempo a leer tu nombre. Y una cosa que os quiero decir al chat, por si no habéis leído Nichan, es que la historia trata sobre un adulto que se aprovecha de un niño y que le descubren, entonces se desaparece, y cuando el chico pequeño crece, se obsesiona con el grande. Entonces, la verdad que es una obra que tienes que cogerla con pinzas, porque lo que estábamos diciendo antes, Harada en ningún momento os va a decir esto está mal, esto está bien. Tú ves como los personajes piensan que están bien o están mal, pero no es que haya un porque de cierta manera como medio se justifica a sí misma. Pero esto pasa con esta obra y pasa con las demás, porque un punto de unión que tienen todas sus obras de Harada, no sé si lo sabéis o si la habéis leído, es el hecho de que todos están grillados de la cabeza, en plan, tienen una obsesión mala por la persona a la que quieren. Y siguiendo un poquito las preguntas del chat, pregunta Javi, ¿por qué no se ha respetado que la otra obra, porque la demás obras de Harada están editadas en España por norma, cómo es que vosotros habéis dicho, vale, vamos a editar nosotros Nichan? Pues creo que aquí hay un problema de fondo, y es que la gente piensa que los autores pertenecen a las editoriales. Y no es para nada. Es más, nosotros podemos ir con un autor o una autora que solemos publicar, e ir con una oferta y venga otra editorial y que ofrezca más dinero y se lo quede. O no, o simplemente la editorial japonesa tiene un trato descontento con nosotros y prefiere que esa obra la publique otra editorial. Es más, hubo un caso de una obra que ya ha sido publicada en España, que nosotros la preguntamos hace años y la queríamos en nuestro catálogo. Nos dijeron que no y se la dieron a otra editorial que ni siquiera la editorial que habituaba a publicar a dicha autora. Bueno, de hecho, no solamente ha pasado con una obra, ha pasado con varias. Ha pasado con varias. O Y, sea, y varias que de hecho conoceréis seguramente todos y que son muy populares. sí. O Y, sea, no tema Abele tampoco, pero son bastante populares. O sea, son cosas eso que suceden. Al final hay que entender que Japón, con la gente con la que trata, son empresas y buscan maximizar beneficios. Entonces, si para determinada obra piensan que puede funcionar más en una editorial concreta, lo van a mover para ese lado. Eso Aparte es algo también, que nosotros pensamos que no era así, pero sí es así. Aparte que también hay que tener en cuenta que curiosamente esta obra de Harada creemos que en ningún momento Norma iba a decidir sacarla por su propio pie. O sea, ya es una obra que tiene su trayectoria. De hecho, tienen obras que son mucho más nuevas de Harada en su catálogo. Por tanto, la lógica indica que no pretenden sacarla en ningún momento, pues por el tema que trata y demás cuestiones. Entonces, ellos consideramos que ya han tenido tiempo suficiente para poder sacarla. Han decidido no sacarla por un motivo o por otro, están dentro de su derecho, evidentemente, y nosotros hemos considerado que la obra es lo suficientemente interesante para nuestro catálogo y la hemos decidido sacar por ese mismo motivo. Claro, nosotros con los autores que trabajamos no hay ninguno que esté descontento con nosotros, así que en ese sentido no habría ninguna pega por la que nosotros no pudiésemos publicar determinada obra. En este caso entendemos que aparte de eso se da la situación en la que, como esa obra no ha sido preguntada, entendemos, por nadie, por el tema que trata, ya no solamente de España sino fuera de España, en cuanto les apareció una editorial, sobre todo con el tipo de obras que a lo mejor nosotros vamos buscando, dijeron
para estos no nos lo vamos a pensar 2 veces porque es que, aparte de que les encaja, nadie más la quiere sacar por lo que trata. Y una de las cosas que más se ha dicho por redes y tal, bueno, aparte de la repercusión y tal, de gente que está a favor, gente que está en contra, una cosa que se ha escuchado mucho es el tema de la portada. Porque, que supongo yo que ya habréis escuchado. Porque lo mismo que pasó, por ejemplo, con obras como Happy Cuso Life, es que no sé si la veis, que se mantiene el texto en japonés y luego sí que se pone en alfabeto europeo el título de la obra. Y mucha gente se estaba quejando diciendo que si una portada como la de Nichan, que también sigue esa estética de la de Happy Cuso Life, que por qué no habéis mantenido el kanji y habéis cambiado por completo la... Pues mira, eso te respondo yo. Muy sencillo. Nos cayó una de hate, pero no te imaginas cuando empezamos por mantener los kanjis en las portadas. Nos cayó una que flipas por dejar las firmas de los autores dentro de las portadas. Las firmas, es decir, el nombre del autor. En Sakuran hicimos lo mismo, dejar la serigrafía del kanji como venía en la portada original y poner un textito que ponía Sakuran. Simplemente, nos cayó una que flipas por hacer eso también. Además, con Sakuran justamente hicimos eso nosotros y hicieron eso el resto de las editoriales. O sea, además publicamos por ahí alguna foto de la edición, creo que era italiana y de la estadounidense, y eran iguales. En ese pero bueno, aquí estábamos. El kanji mantenido con un Sakuran en pequeño, como de hecho es lo que nos han dicho un montón de gente ahora con Nichan. Sin embargo, a la venir Nichan, oyes, ¿y por qué no hacéis al contrario que como nos íbamos quejando desde que habéis empezado? Me saco una broma, o sea, me refiero, o sea, no me gusta enfadarme, pero parece que es una broma, ¿sabes? Aparte de hablar, luego decía, hicimos alguna serie de pruebas también con el tema de, al final Nichan, la portada, de hecho está aquí, la portada, el kanji viene dirigido, o sea, va dirigido como en curva, o sea, va haciendo como así una S, ¿de acuerdo? Claro, eso con el tipo de alfabeto que tienen los japoneses, ¿vale? Es más, bueno, el silabario, perdón, es más fácil el realizarlo, porque al final recordemos que esto es hiragana, si no me equivoco. Con la tipografía nuestra, el alfabeto, es bastante complicado porque de hecho hicimos algunas pruebas y aparte que como que no se entendía muy bien la lectura y tal, no quedaba muy claro, ¿sabes? Entonces al final decidimos coger y poner pues la que tenemos actualmente, que creemos que le queda bien estéticamente. Al final cuando hacemos una portada de manera general también solemos preguntar en plan de pues ¿qué te parece? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Al final hay una serie de personas que les ha parecido que la portada es por lo menos sugerente. Entiendo que al final va a haber gente que le va a encantar, hay gente que no le va a encantar. De hecho, por ejemplo, esta ayer creo que fue, o antes de ayer, no me acuerdo, una chica en Facebook nos puso que estaba encantadísima con la portada, que le encantaba la portada. Y hay otras tantas portadas que no les gustarán. Y yo no lo puedo entender. Pero es que la cuestión aquí viene cuando os habéis estado quejando de lo mismo, o sea, estáis quejando de lo que ahora decís que queréis hacer. Me refiero, yo entiendo, pero aquí al final aquí hay una serie de personas que, bueno, pues que están mirando y dicen, creo que esta puede estar bien, creo que esta puede estar mal. Yo entiendo que a ti la portada te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, pues la decisión que se ha tomado desde la editorial, que hemos dicho a nosotros nos gusta y se acaba la discusión, me refiero. Sí, y luego aparte que por mucho que nosotros querramos sacar una cosa a otra, aquí quien acaba decidiendo principalmente es Japón. Y si Japón dice que ok, porque le gusta, porque considera que respeta, porque lo que sea, en teoría no hay ningún tipo de problema. Quizá, por ejemplo, precisa en el tema de las portadas, que es posiblemente para mantener la armonía de la propia portada, no hubiera sido, por ejemplo, mejor buscar una tipografía más cercana o con un trazo que pareciera más a mano, similar a lo que hacen en la portada japonesa. Está claro que replicar esos kanjis con las letras que usamos a diario es complicado porque generalmente son letras de palo seco. Y justamente Nichan, a no ser que la I la ponga... Si la pones mayúscula, te rompe. Si la pones minúscula podrías conseguir, pero justamente las Sis supongo que corresponden a las que están más a la derecha.
de la, historia. Es de la que portada y es... Supongo que es algo complicado de trabajar. dentro Pero sí, posiblemente buscar otra tipografía que se parezca o que diera un poco esa sensación de curva para mantener esa hegemonía de la japonesa. No sé si os lo habéis planteado, si era un punto de vista a mirar. No, sí, al final tipografías se prueban mogollón y para que no lo sepa hay muchas tipografías que se pagan, cuestan dinero Sí, y no sí. poco algunas. Y de hecho la tipografía, como dicen que la tipografía es fea, la tipografía está en varias obras publicadas ahora mismo en España en la misma portada, con el mismo textito, exactamente la misma fuente. Y hay varios tomos publicados que podéis ir ahora mismo a vuestra librería habitual y buscarlas, porque las hay. Con esa misma, exactamente la misma. Pero independientemente de eso, al final en este caso se juntaba ya no solamente lo que era el estilo de la tipografía, sino el propio movimiento que tenía la palabra. Claro, es que es una palabra que ya de por sí su traducción adaptación al español genera conflicto. Es más, en propias redes sociales se ve, ¿no? Cuando separan el ni y el chan con un guión, si va junto, va separado. Es una adaptación que ya de por sí es bastante delicada. En este caso, además, se juntaba con esa orientación vertical inclinada en forma de ola, que al hacerla más nuestra, más occidental, no dejaba de tener un acabado raro. Porque al final es lo que comentas tú, las I son las que acabarían generando dicho movimiento. Partiendo también con una C, que también, al final la curvatura es exterior hacia la parte de la derecha. Entonces al final decidimos coger y cortarlo directamente, centrando toda la atención en lo que viene siendo la ilustración del medio, con una tipografía que rellenase un poco el hueco perdido que consigue evitar la tipografía japonesa, que al ser más grande y más fluida, pues come mucha más parte de lo que viene siendo la portada, y pues fue la que acabó decidiéndose por acertada dentro de todas las opciones que había y que se manejaron. Lo dicho, siempre se pasa a una serie de preguntas, a una serie de personas que la ven, dan su opinión, y si acaba teniendo el visto bueno mayoritario, pues salvo que haya alguna objeción por parte de Japón, que hasta ahora, frente a todo este hate y todas estas historias, ninguna de nuestras obras ha tenido ni una sola pega de Japón, ni una, sobre nada. Pero es que sobre nada. Sí. Todas, según la hemos mandado, han dicho, ok, venga, para adelante. En general, Japón creo que pone pocas excusas en general por las portadas, a no ser que sea algo muy concreto, algo rollo el rosa de las Clamp, porque tenemos aquí las portadas de la rosa de Versalles, por ejemplo, que son muy criticadas aquí. Y en Japón son muy rápidas. En Japón son muy rápidas de aprobar, según lo que nos cuenta ECC. Y es algo que sorprende, en plan, en Japón es hiper rápido, sí. Y aquí es como, no nos gustan, por favor. Por eso me llamó la atención mucho cuando leí, creo que fue de Pedro, de Fandogamia, que comentaba que a ellos casi siempre que mandaban una portada les venía con esto, cámbialo, esto no sé qué. O sea, a mí me llamó mucho la atención precisamente porque me acordaba del caso de la Rosa de Versalles o de nuestras polémicas ediciones, y luego en cambio las de Fandogamia, que siempre esgrimen lo de los diseñadores gráficos y todo esto, y siempre les buscan alguna pega. Digo, no entiendo si es que igual es la persona con la que está a cargo de todo esto que pues, a uno les tiene mejor vistos que a otros o qué, pero a mí desde luego me sorprendía. Yo creo que justamente las obras de Fandogamia encima son complicadas de adaptar a nivel gráfico, entonces yo creo que tienen como una complicación extra en el sentido de siempre tienen como casi puntillismo y creo que también al trabajar con editoriales más pequeñas creo que se pueden permitir el tiempo ese de debate. Comenta Makoto justamente al tema de Nichan y así ya os doy paso a hablar de la obra en sí. Si se usará el Nichan para llamar al personaje. Sí, mira, justamente lo que estaba viendo y le iba a responder. Sí, de hecho, se decidió mantener lo de Nichan porque como que la traducción poner hermanito queda un poquito feo, y encima como es algo que está, digamos, es como un apodo que le pone, ¿no? Es como le tutea y le llama Nichan. Sí, en toda la obra está puesto Nichan, ¿de acuerdo? Al principio de la obra, bueno, está tanto Nichan como Jisan, porque, bueno, cuando leéis la obra, pues evidentemente sabréis a qué me refiero, ¿no? Pero solamente están esos dos puntos y la primera vez que aparece hay una nota de traducción explicando exactamente, pues, qué es lo que significa. Claro, lo que dice Etera89, hermanito suena mal, suena feo. Entonces yo creo que Nichan podría quedar mejor. Encima, pues al final la gente que suele leer manga tiene bastante interiorizado el tema Nichan, el Kun, ¿no? Es un poquito, además, bueno, Shin-chan también ha hecho mucho también en este aspecto, ¿no? Con el tema de los chans y creímos que era la mejor opción que podía haber, y decidimos mantenerlo, y evidentemente dentro también lo hemos decidido mantener para que tenga una correlación, claro.
Claro, porque es más allá de un apelativo, vamos a decir, cercano. O sea, no es, por lo que he dicho, cuando Naruto-kun, no. En este caso, justamente, Nichan tiene peso una dentro apelación de... diferente. Exactamente, tiene un trato distinto a lo largo de la obra y decimos que si eso se modificaba, perdía impacto todo lo que venía siendo el sentido que viene a contar Harada. Sí, y básicamente lo mismo que ha puesto Makoto, en plan, en el sentido de que ya Nichan es una obra dura, ya le llamas hermano y eso ya viene a ser la epifanía máxima. Claro. Y ya entrando ahora en la obra, y un comentario que es bastante interesante que ha puesto Emilio es: los debates se generan cuando el mensaje no está claro en la obra, y los japos son muy ambiguos en estos temas, con mensajes que llevan al lector al equívoco, y eso no trago. ¿Por qué? Porque claro, en el momento en el que tú te pones a leer Harada y te pones a leer Nichan, es una obra que tiene cierto morbo malo. De decir, ¿está o no está a favor de la pedofilia? Porque hay puntos en los que parece que medio te la justifica, medio que no. Cuando vosotros leéis los comentarios de la gente, porque la gente ha hablado mucho de tema jaja pedofilia, la obra se ocurrirá lo mismo que con Twilight, ¿no? En plan, se maquetará y tal. Sí. ¿Vaya a poner alguna alarma especial tipo esta obra o directamente material explícito? No, que de hecho es justo una de las cosas que le quería responder, que estuve diciendo, no, es que tendrían que avisar. Sí, está avisado. De hecho, la pegatina pone que puede herir la sensibilidad del propio lector. Pone, puede herir la sensibilidad del lector, tiene material explícito y un más 18. Una pegatina que irá en la portada. Evidentemente, pues bueno, si luego tú ya... También entiendo que si tú ves eso, que está retractilado, pues bueno, pues tendrás que buscar información de la obra para enterarte de ello. Si no, pues bueno, pues te arriesgas a lo que hay dentro, ¿no? A ver, al final nosotros podríamos poner todos los avisos que queráis, ¿sabes? Pero hay que tener en cuenta que ya de por sí esa pegatina redondeada tiene el espacio que tiene, y cuanto más grande sea la pegatina, el coste aumenta y muchísimo. Y claro, a nadie nos gusta poner los precios elevados, ni que la gente tenga que pagar más por un producto que es que si viniese sin retractilar tal, pero es que cuando tratas temas tan delicados, pues hay que tener un poquito de cuidado por quién puede llegar a esas obras y avisar lo máximo posible dentro de un precio lo más reducido que te permita todos los costes, vamos. Sobre todo además ahora con la que nos estamos enfrentando, con la subida del papel y todo esto, es un tema delicado. Bueno. Voy a responder un comentario, y es que Grams ha preguntado que si va a pasar lo mismo que hizo la cúpula. No, ¿verdad? En plan, es una pegatina, porque la cúpula lo que hizo es que la propia portada, tengo la obra, es que no es por no levantarme por la obra, pero la propia obra tenía ¡pum! Pegatina. Mira, esto es Twilight, ¿vale? Que es otra de nuestras obras, ¿de acuerdo? Que va con la pegatina, y esto es un plástico y la pegatina va por encima del plástico, ¿vale? De hecho, no sé si se puede apreciar que se mueve, ¿vale? Pero bueno, va pegada encima del plástico, no por... Claro, antes que editores somos lectores, y a nosotros también nos jode mucho esa portada que parece que tiene una pegatina, pero que no tiene una pegatina, ¿sabes? Que viene puesto, o que incluso te ponen la pegatina encima de la portada, ¿no, tío? ¿Sabes? Si lo plastificamos, joder, ponemos la pegatina encima, que quitas el plástico y ya está. Además que luego la pegatina queda bastante graciosa en el portátil. Hablo de la experiencia. Siguiendo con los comentarios, yo quiero comentar una cosita sobre el tema de la pegatina, porque esto dio que hablar. Hablábamos de que hablábamos de que muchas veces la pegatina más 18 o el término más 18 lo vinculamos a sexo, punto. Sexo o violencia muy explícita. Generalmente la concepción normal del más 18. Y claro, y dijimos, divagando cuando salió la noticia y surgió la polémica, yo al no haber leído la obra y enterarme un poco de qué iba, dije, ok, el principal problema es que trata la pedofilia, y es posiblemente lo que puede herir más sensibilidades, aunque sea un público adulto, obviamente. Porque bueno, sexo pues sí que hay, pero viene más o menos implícito. Claro, dijimos, ¿por qué no las pegatinas más 18 no podrían poner los temas que narran? Y no hablo solo en este caso por Nichan de Harada, hablo también en su momento por Color Receipt, o posiblemente no es en el caso de Killing Stalking porque no está retractilada, pero por ejemplo yo creo que Killing Stalking debería tener
un buen aviso de obra adulta más 18 para que no pasen cosas que pasan con el fandom que ya se ven. Entonces, claro, dijimos, ¿por qué no avisar de que trata de pedofilia? Y después caímos como, mierda, pero no. ¿y si esto es un aviso para pedófilos? En plan, Claro. que esta obra trata sobre la pedofilia. Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál sería la solución Es que realmente. de avisar? Sí, pero es que solución realmente tampoco vas a tener una solución. Claro, lo que dices, sí, la solución, bueno, pues te pongo una pegatina que te ocupe toda la portada, que no veas la portada. Claro, no. Y No, te ponga trata sobre tal. Bueno, pues entre la No, sinopsis. Es muy sencillo. ¿La solución cuál es? No lo vendemos en tiendas. Lo vendemos en nuestra web y para poder comprarlo pasas un formulario que nosotros decimos si mentalmente eres capacitado para leer la obra o no. No, o sea, al final, joder, tiene que haber una barrera Un en la término que... medio, claro. Igual que en este caso, porque es tan explícito, pero es que si nos vamos al tema de sexualización de menores, es que entonces habría que avisar Sí. por Sí, la habría que. Nanatsu porque, no bueno, Taisai podría ser. Es Una vez que... que tiene 40 tomos de norma Sí, bueno, abierto. pero ya no solamente en eso. Por ejemplo, en Berserk, a Guts le violan, le venden. Tenemos, pero así, pero O sea, obras a ejemplos porrillo por hay todo el este en el que hay problemas con menores. Y normalmente también hay que decir que no no es que tú cojas y digas Nichan, es que el problema es que hay pedofilia. No, es que aparte de pedofilia hay violaciones, Ujú. hay abuso psicológico, o sea, es que hay una serie de, vamos a decir, ¿cómo es esto? El panfleto que viene Trigger con los warning. medicamentos, exactamente, Sí. que es que ocuparía, hostia, por delante y por detrás. Es una obra muy delicada, entonces, ¿cuál es? Pues lo más genérico que se pueda, entendiendo ese tamaño que tenemos para explicar. Yo Poner el creo. aviso. Claro. Otros no ponen aviso y allá tú, Es que o eso es obra lo que para iba a adultos. decir, y o sea, por por ahí. Ni ejemplo, retractilan. Claro, la obra en España sí que está, porque aquí tengo las dos versiones. La obra española sí que venía retractilada con los recipes, pero por ejemplo, es que la obra francesa, literalmente, lo único que trae, y esta es dura, esta obra no está en España, pero trata sobre la prostitución, de un tema bastante duro. Literalmente, lo único que pone, no sé si se enfoca, para público advertido. Advertido. Está advertido, no, ya está. En plan, chicas, sabes lo que lees. Claro, yo Y la portada la ves y tú dices, jaja, qué cosa más graciosa. Que por cierto, también se cargaron el texto. El texto en japonés son burbujitas por aquí. Y no hay ningún tipo de aviso de, oye, mira, estamos tratando sobre lo que estamos tratando. Así que yo, sinceramente, y ya hice un hilo en su momento con Twilight, a mí me parece bien que se retractile porque Sí. luego un librero no sabe lo que vende. Porque a un librero le llegarán 200 obras, Nichan, pues ahí se queda. O en un FNAC no tiene por qué, por ejemplo, un cajero ver que te Eso. estás llevando Exactamente. una obra con retractilado y saber que tú eres mayor de edad. En el sentido, Claro. ¿sabes? Creo que lo que hay que hacer es que el público adulto, más 18, sea medianamente... pregunta sería, ¿lo de lectura para adultos o poder ir a las enseñanzas solo va a estar en la pegatina sobre el retractilado o también lo especifica en el tomo? En la parte de atrás, en el código En la parte de barras? atrás pone lectura Siempre para pone adultos. lectura para adultos, eso mismo, siempre. Creo que el... De hecho, recordemos que es ilegal no ponerlo. O sea, es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, el poner, si es una lectura para Así adultos, como este, en plan. que No especifique. sé si se ve ahí arriba, hay un mensajito de Sí, al final contenidos. tienes que indicar. Exactamente. Hay que No- indicarlo. Claro, yo creo que lo que posiblemente hay que hacer es como dar... pensar que nuestro público es medianamente adulto y que si en un momento ves una obra con retractilado y no sabes de qué va, informarte antes de comprarla y ver si tu sensibilidad está adecuada a ese tipo de obras. Es decir, yo no me imagino a alguien que tiene cierto asco a pesar de ser... O sea, que le da repugnancia en general las cosas y con cierta edad viéndose el cien pies humano. Por poner un ejemplo muy gráfico. Sí. De hay una persona que es muy aprensiva, no se va a poner a ver el cien pies humano. Pues lo mismo, Claro. porque te has informado, es decir, tú ves el cien pies humano y pues por siguiente te la pones, pero si no te has informado no sabes qué hay dentro. Claro. Lo mismo supongo que debería pasar en estos casos. Al ser mayor de edad, deberíamos confiar en el lector que se va a informar Claro. antes de adquirir una obra y ver si esa obra va dentro de sus sensibilidades. Claro. O sea, al final es que yo entiendo que siempre es mejor no lanzar esas responsabilidades fuera, pero hay que entender que nosotros llega a un punto en el que nuestra mano ya es mínima, no tiene... O sea, no tocamos ya ese producto. Una vez que llega a las tiendas es responsabilidad del lector
Más que del libro, porque lo decías tú, en un FNAC o en el Corte Inglés no te van a saber exactamente de qué va cada obra, porque no. Pero Claro. tú como consumidor tienes que saber qué es lo que estás comprando, qué tipo de obra vas a consumir y tal. Ujú. Qué tipo de contenido vas a tener dentro de ello. Es que yo creo que también intentar responsabilizar a la editorial hasta tal punto que es que ya llega a un punto. De hecho, entonces por no te la ejemplo, publico. De hecho, por ejemplo, hace un par de años, bueno, no sé si hace un año, pues hace un par de años, bueno, sobre todo, Juego de Tronos estuvo súper de moda, nadie se quejó de Juego de Tronos, pero Juego de Tronos, Daenerys tiene 13 años Sí, sí, claro. y en la serie tiene 16, supuestamente. Mm. Y estamos hablando de que ahí hay de todo, pero ahí no pasa nada. Entonces, si yo sé que hay ahí algo, es mi opción el informarme y el verme la serie. No voy luego después a donde, yo que sé, a donde quien sea y decirle, oye, es que tu serie tiene menores. Bueno, pues no la veas, nadie te está obligando a verla, me refiero. O sea, yo creo que al final es responsabilidad compartida. No puede ser tampoco que digamos que siempre es cosa del consumidor, no puede ser que digamos siempre que es cosa del lector, que siempre es cosa de la editorial, es un poco de todos. Claro, luego nosotros estuvimos en un par de eventos cuando salió Twilight y nosotros estábamos echando atrás a posibles compradores porque eran menores de edad porque querían Twilight. Claro, nosotros decíamos, no, ¿por qué no? Y tuvimos que poner un cartel de, no, esto es más 18 y si no tienes 18, amigo, pues no te la compras. Pero es que iban al stand al lado y lo compraban. Claro, es que ahí, Entonces, claro, ahí llega una polémica. En lo que claro, si hablábamos los antes. padres se quejan, hablan con la tienda, pero es que nosotros estamos perdiendo dinero que ya de por sí reducimos el público a gente mayor de edad. Y eso acaba viéndose repercutido en el precio también. Hay que entender que cuanto más arriesgada es la obra, el público objetivo es menor y por lo tanto eso acaba apareciendo también en el precio. Que no es que nosotros aquí queramos forrarnos, que es lo que decimos siempre, que llevamos 3 años trabajando gratis. O sea, es que estamos pagando. Entonces, Y luego también hay que decir que Harada ya sale en España, o sea que ya tiene cierto recorrido, que no es la primera obra, como para decir, vale, sabes de qué estás tratando. O sea, Pero bueno, vamos, Y- sí, un segundo, viendo que esto, lo que quiero ver, que el tema de pedofilia y tal, que promocionar la pedofilia y todo el tema. eso Aquí iba. nadie está promocionando la pedofilia, me refiero. La obra trata sobre un chico que básicamente está desatendido por sus padres y conoce a una persona que le da dicha atención. Evidentemente, las intenciones de dicha persona no son las más óptimas. Llega un momento en el que trata de abusar del niño, el niño se asusta, huye, su madre lo descubre y se monta un revuelo. Estamos hablando de las primeras 4 páginas, tampoco te estoy haciendo ningún spoiler, nada por el estilo. sí, que compartiremos la preview cuando esté Compartiremos la disponible. preview próximamente, pero bueno, se monta un revuelo en el cual pues la madre le pone de pinta y media y para la sociedad se ve que hay una serie de problemas y tal. ¿Qué pasa? Que el niño realmente quería al adulto como tal y se crea una especie de, no es síndrome de Estocolmo porque el síndrome de Estocolmo es para secuestros, sería enamoramiento de abusador o algo así, bueno, no sé exactamente cuál Sí. es el término Sí. correcto, pero bueno. Y básicamente no lo ha olvidado. Entonces, luego después él, cuando ya ha crecido y es un adolescente que está, pues, de hecho, en la universidad ya, en el acceso a la universidad, no me acuerdo exactamente qué. Está en Exacto. bachillerato, a punto de Está entrar en a la bachillerato universidad. para acceso a la universidad. Es cuando él va a buscar a su ex abusador porque está enamorado de él todavía. Y se da una serie de cuestiones que, a partir de ese momento, la autora te dice: mira lo que pasa, esto pasa en la realidad, puede pasar. Elige tú si es malo, es bueno, pero de hecho en la historia, dentro del contexto de la historia, te lo ponen como para que para el resto del mundo esa situación es una situación rara, ¿no? Están mal de la cabeza. Incluso ellos mismos saben que no están bien y que no encajan dentro de la sociedad. Y de hecho lo dicen en varias ocasiones. Que no entienden a la sociedad, que no saben integrarse en la sociedad. Y tú valoras a las personas. De hecho yo cuando leí dije, aquí cada cual está más loco. Pero eso lo dije yo. Igual tú lo ves y dices, pues lo estás romantizando. Bueno, pues si lo estás romantizando para ti, tú verás si lo estás romantizando. Pero para mí, desde luego, en ningún momento estás romantizando nada. Estás poniendo una situación en la que la gente está más loca que la anterior, en la que se ve que hay un problema por otro. De hecho, al final de la historia, no es precisamente que acaben tampoco bien los personajes, acaban felices y comieron perdices. Pero bueno, ya cuando lo leáis, pues cada uno se sacará sus propias conclusiones, que para eso estamos aquí, evidentemente, para leer y que cada cual pues tome su decisión de la lectura que le ha parecido, como cualquier obra, vamos. Por eso decíamos que cuando leíamos este tipo de comentarios, no es que fomenta la pedofilia y tal, es como, no hemos leído la misma obra. Sinceramente la sensación es que no hemos leído la misma obra o no sé qué pasa aquí.
Pero claro, por esa regla de 3, con Sakurai entonces también fomentábamos la prostitución, con Cocoon fomentamos la guerra y las violaciones y la muerte por la patria, con Hecho es el baloncesto. Pero sí, o sea, no sé, yo creo que algo que igual se pierde o que se difumina mucho porque hablamos de manga y es contraproducente para el lector de manga es el tema de la comprensión lectora. Hay que leer y que no siempre lo que se lee es lo que se está diciendo, ¿no? Siempre hay algo... Efectivamente. Claro, lo que dicen, no todos interpretan de la misma forma, pero no implica que tú interpretes de otra forma que la autora le haya interpretado así o que no. Aquí cada cual tiene que interpretar una historia por lo que es. Y ya está. Pero no implica que la historia pueda ser peor o peor o que esté fomentando nada, porque es que, o sea, la obra de Harada está en una finísima línea entre yo te pongo algo y tú asumes las consecuencias. Y Harada en eso es súper dura y es una obra que, pues, que no es para todo el público. Ya no es lo mismo que estaba diciendo antes, Alejo, no es una obra que tú te tengas que leer sin tener ni pajotería de lo que va, porque como vayas a la obra, como quien dice, virgen y pura, acabas mal. Y porque Harada es lo mismo que dice aquí, dicen por el chat, Harada no es que tenga una madurez, es que la obra de Harada no va para todo el público. No es, por ejemplo, El secreto de Madoka, que tú te la vas a leer y vas a decir, jo, qué cosa más bonita. No. Claro, pero al final eso es lo bueno de la lectura, ¿sabes? Que tú una obra es que va para un público enorme y variado, y no todas las obras van para todo el público y tal. Hace poco me acabé yo Indigno de ser humano y... Amigo, o sea, tú cuando coges eso no vas a leer un Señor de los Anillos. O sea, vas a leer a alguien que finge a todo el mundo porque no está a gusto en la sociedad, porque no encaja, que acaba en las drogas, que acaba aprovechándose de las mujeres, que acaba robando, o sea... Y luego además cuando acaba, ¡pum!, de repente te gira, hace un giro en el que dices, ¿era así o no era así? ¿O qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Sabes? Claro, lo que decía, comprensión lectora y que hay que entender que no todas las obras son para todo el mundo. Y ya está, y no pasa nada. Y una cosa que también me ha llamado la atención de aquí del chat, no me acuerdo, estaba intentando buscar el comentario y no lo encontraba, es que si creéis que el problema de la obra ya no sea tanto de jaja es menor, sino jaja es menor y los dos son hombres, que eso también tiene un toque de que podría llamar bastante la atención. Y luego lo que estábamos diciendo, en plan, en el momento en el que tú leas la obra y tú romantizas la obra, es como con Killing Stalking. Killing Stalking en ningún momento te está romantizando el amor. Tú te romantizas, pero un pavo que le parte las piernas a otro no es precisamente romántico. Claro, pero eso pasa también con muchas novelas rollo fantásticas jóvenes adultos en las que la chica se enamora del malote de turno que la trata súper mal, que no sé qué tal, y luego la gente pues eso, pues vive por ello, ¿sabes? Está ahí living diciendo, madre mía, ojalá encontrarme a fulanito en mi vida y tal, y luego realmente si te encuentras uno así en tu vida, igual no quieres saber nada. Porque precisamente lo que te está haciendo es un maltrato psicológico que no te estás ni dando cuenta. Aitor, te recomiendan La Carcunda, no sé qué es, pero bueno, igual es un libro. La Carcunda, me lo apunto. Ahora mismo puede ser interesante. Luego, no, sobre el tema de que sean hombres o no, yo creo que entiendo que es una cuestión de que cada cual lo verá más negativo o más positivo en función de lo que él piense. Yo creo que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, una obra puede ser una obra igual de buena, sean los dos hombres, sea un hombre y una mujer, evidentemente. Luego, en el caso de que, por ejemplo, llega a ser el abusador, llega a ser la abusada una mujer, te vendrían de que, es que ponen a la mujer como no sé qué. Me refiero, eso cada cual tendrá que ver cómo ve la historia y si realmente piensa que por el hecho de que haya dos hombres en la historia, pues la historia va a ser peor o va a ser mejor. Me refiero, la historia va a ser pues lo que es. Una buena historia o una mala historia, en función de lo que tú consideres, claro. Si la polémica es que esto es más grave porque son dos hombres, me alegro de haberla sacado y sacaremos más porque eso quiere decir que hace falta. Es así de claro. Estoy leyendo los comentarios porque aquí me está yendo la cosa súper rápida. La gente está on fire en el chat y no me da tiempo a leerlos todos. Pero ahora que habéis dicho que, bueno, que os molaría sacar más, ¿tenéis pensado obras del palo psicológico en este sentido? ¿Creéis que va a ir bien como para decir, vale, puede que esta línea sea una línea interesante de seguir? A ver, tenemos por ahí alguna obra
pensada que trata temas, o sea, psicológicos, temas muy variadas. Realmente, lo que llevamos diciendo desde que salimos, no tenemos un estipulado de esta obra va porque no sé qué es. Nosotros leemos obras que creemos que pueden ser interesantes, que nos gustan a nosotros y que creemos que es una buena historia. Nuestro catálogo pues tiene una historia de todo tipo, no es una historia, o sea, al final pasamos de Sakuran, que va a tratar sobre la época feudal, que venden a una niña en un prostíbulo, a El secreto de Madoka, que trata pues de niños infantiles, que tiene un mensaje positivo. Ahora sacamos Nichan, que es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues llegará un momento en el que veremos una obra, digamos, esta obra pues que consideramos que es interesante para nuestro catálogo y la traeremos, pero sí que tenemos por ahí alguna historia psicológica, además el tema psicológico, drama, que es muy interesante, bueno, que consideramos que es bastante interesante, pero bueno, hay de todo, o sea, te digo, tenemos ahí de todo, vamos. Claro, nosotros al final también jugamos mucho con el feedback que recibimos de la gente. Nosotros, a ver, una editorial funciona como una comunidad, por así decirlo. Porque nosotros somos, sí, la voz que contacta con Japón y el que hace todo el papeleo y el trabajo que hay detrás, pero realmente si la comunidad que está detrás, que es la que acaba comprando esas obras, no apoya dicho producto, no se puede sacar. Entonces, si nosotros vemos que tiramos por una vertiente que funciona y nos llegan títulos, nos llegan obras, que no siempre es imposible estar al tanto de todas las obras que hay en el mercado, o sea, es que no te da. Entonces entendemos que si hay algunas que se piden más, que se piden menos, nosotros cogemos y nos las leemos, tenemos un listado enorme de obras porque ojalá tuviésemos todo el dinero que tienen algunas editoriales. Tenemos varios, pero no tenemos que agruparlos todos en uno porque, sí, porque no, hay trabajo para días, entonces es complicado. Pero ojalá tener ese dinero para poder publicar de todo lo que queremos y tal, pero por eso siempre agradecemos todas las recomendaciones. O sea, de hecho, El secreto de Madoka, de hecho, fue por una recomendación. Sí. O sea, fue una recomendación que nos hicieron. Y bueno, de hecho, Twilight también fue una recomendación. Nichan también fue una recomendación. No dejan de ser recomendaciones que nos llegan por un sitio o por otro. Y nosotros las valoramos como lo que es una recomendación de una obra que puede ser interesante o no. O sea que siempre lo hemos dicho, por favor, si tenéis alguna recomendación, podéis mandárnosla y nosotros la valoraremos. Evidentemente, si nos llegan 40.000 pues, recomendaciones, pues no podremos mirar todas. También hay que tener en cuenta que hay recomendaciones que nos llegan de 48 ejemplares que todavía está publicándose en Japón o en Corea y no sé qué. Y digo, bueno, pues claro, sabes, hay que tener también un poquito de coherencia en lo que vas a decirle, depende de qué editorial. Pues si le dices a Norma, igual Norma sí. Nosotros no vamos a poder hacer eso, ¿sabes? Claro. Que luego vamos por despacito, pero no porque queramos, sino porque es que no podemos. Al final es lo que decía Denis, que nos llegan recomendaciones de todo tipo, nosotros las leemos y decidimos si esas obras pueden funcionar o no. O sea que al final sí, la última palabra la tenemos nosotros y nosotros elegimos qué obras conforman el catálogo de la editorial, porque hay que mantener una unidad y tal, pero es un poco en colaboración a todos los demás. Es así, o sea, es que además recuerdo cuando nos presentamos la primera vez, pues ¿qué fue? En 2019, si no me equivoco, cuando hicimos la presentación de la editorial ya en plan oficial presencial en el Mangamore, que hubo un chico que nos preguntó, ¿y vais a publicar BL? Y aquí estamos, ¿sabes? O sea, y también nos preguntaron, ¿y vais a publicar Omegaverse? Sí, este 2022, sí. De hecho, lo dijimos hace un tiempo, hace ya, no me acuerdo hace cuánto, pero hace un año igual dijimos que comentamos y tal, que estábamos interesados. Y de hecho, nosotros tenemos ya hace tiempo pensado y tenemos alguna obra también por ahí. Y de hecho tenemos una que ya comentamos hace poco, que bueno, hace una semana creo que comentamos que la teníamos desde septiembre. Pero bueno, creo que esto viene justamente de que han dicho una pregunta sobre si creemos que es difícil meter el mundo del Omegaverse en nuestro país. Sí, pero si os parece bien, dejamos un poquillo con el... Sí, porque sacando el tema de Harada, que son obras cortas, en plan, la obra más larga que ha tenido son 3 tomos, y hay un montón de obras que todavía no han salido de Japón. ¿Has pensado? Sí, claro, como todo. Pero la cuestión es que también, al final, tampoco nos gusta mucho el repetir de manera muy constante, porque al final, como sacamos pocas obras, no tampoco somos aquí una editorial muy grande que saquemos 40.000 obras al mes, tampoco es muy fructífero, bueno, fructífero puede ser igualmente, pero no es como rico para el catálogo el hecho de, bueno, pues te saco todo lo de esta autora. Claro, porque igual a no sé cuánta gente sí le gusta, pero habrá otras tantas que no le va a gustar esa autora y al final que sea un poco más rico el catálogo, pues trata de coger un poco de cada. Claro, evidentemente, si llegará un momento en el que, pues, si se da la situación de que vemos una obra de Harada que creemos que puede ser interesante en un momento dado, lo que sea,
pues vendrá. Y si no, pues esperará hasta que podamos o hasta lo que sea. Claro, al final también nos comentaban cuando anunciamos hace poco Voice of the Dead, decían, pero si esta ya la filtró la autora y tal. Claro, pues date cuenta, desde que lo filtró la autora hasta que nosotros lo hemos anunciado, todo ese proceso que hay en medio es capital que está destinado a esa obra y que si se retira de ahí y de repente tienes que adelantar, igual no tienes, claro, si eres una empresa muy grande pues sí que puedes coger y arriesgarte y pedir mogollón de obras y meter ahí. Con el Omegaverse precisamente pasaba esto, que pues lleva ahí desde septiembre, las cosas están yendo muy despacito y es un capital que está ya fijo ahí. También muy bueno, y en esa y en otras tantas, porque sí, claro. también comentamos que teníamos Yuri y tal, que bueno, vendrá dentro de poquito, esperemos. Se supone que en principio tiene que venir dentro de poco, pero pues lo que hacemos siempre, tampoco nos gusta coger y decir las obras pues un año antes, porque al final yo entiendo que si tú eres un lector que te interesa esa obra, esperar un año pues puede ser tedioso. Esperar un par de meses pues entiendo que es pues mucho mejor para ti, ¿no? Que esperar no sé cuántos meses. Entonces pues bueno, tratamos de tener una tónica en la que digamos las obras dentro de un plazo relativamente, pues eso, para hacer publicidad, para que la gente conozca la obra, para que se hable sobre la obra, ¿no? Y generar un poquito pues eso, que la gente conozca que tú la estás trayendo, pero tampoco que sea en plan de dijeron que la van a traer. ¿Cuándo la han traído? Pues no se lo dijeron hace 4 años. Es como, bueno, pues hace 4 años yo ya no quiero, igual me voy a morir cuando me tengas tú la obra, ¿sabes? O dejo de leer ya porque yo que sé, no me gusta, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Escuchándoos hablar de Harada, me ha surgido una duda porque, bueno, el debate está claro cuál es. Y el debate está en esa fina línea en la que trabaja la autora. Y habéis coincidido en general los tres que la autora utiliza unos elementos propios del manga, más allá de un diálogo, de un guión, para explicar su punto de vista y cómo ella trata a los personajes. Y me gustaría saber, yo que no he leído Harada, ¿qué debería fijarme o en qué debería prestar atención de la autora para comprender cómo trata a estos personajes? Porque yo soy muy lector pasotilla. Paro poco detalle en el dibujo y es algo que debería hacer más. Es algo que hago muy mal. Voy leyendo a toda hostia. Algo que pillo muy de leer novelas y que no debería ser lo mismo con el manga, como habéis dicho, que son medios diferentes y que se usan esos rasgos característicos del medio para contar la historia. Me gustaría saber que cuando me enfrente a algo de Harada, en qué debería parar atención. Pues solamente ya en las expresiones de los rostros se ve claramente cómo los propios personajes, las expresiones son muy... eso mismo, caras de asco, caras de... De hecho, en la propia portada de Nichan, se puede ver como la portada parece que no esto, pero estamos hablando de que hay una persona que está agarrando a la otra por el cuello, el ojo te está mirando claramente azul, intenso, hacia el espectador en la propia portada. Entonces, son una serie de cosas ¿Cómo hacerlo sin que salga nada erótico? de gestículos, de formas de gesticular de los propios personajes, de las expresiones faciales que generan que el lector diga, coño, pues esta persona no está bien, esta persona está gasqueada. Exactamente. Sí, es que precisamente por eso cuando surgió toda esta polémica, yo recuerdo que recorté lo que era la ilustración central, lo que era la parte de las caras, y la compartí por Twitter y dije, ¿pero en serio alguien piensa que esto romantiza algo? Y se ve lo que dice Denise, a una persona que le está agarrando como con rabia, con una mano en la parte de atrás de la cabeza, la otra con un poco más de delicadeza, caen lágrimas desde el que está arriba, el otro te mira como con miedo, con desprecio, con amenaza, ¿sabes? Como que eres un peligro. O sea, yo creo que esas cosas, mucho gesto y sobre todo las caras, los rostros, más que otras cosas. Pero es algo que va saliendo muy natural en la propia obra. O sea, hay una narración gráfica, que eso también es muy importante dentro de un medio visual como es el manga, que lo borda porque te lleva por donde quiere y eso facilita ese tipo de detalle. Sí. Vale, he intentado enseñar ahora, no he podido porque nos chapan el canal. Pero una cosa que a mí por ejemplo, me llama mucho la atención es que Harada ha usado muchísimo el gris y el negro, muy fuerte. Porque, por ejemplo, puede tener una mirada y el ojo todo negro y el ojo pum, de un blanco que destaca muchísimo y lo queda en blanco. Lo enseñaría, pero es que viene acompañado de otras cosas.
Y en ese sentido, pues estoy en plan, es la misma línea que vosotros decís. Utilizan mucho la sensualidad. En ese sentido, por eso es lo del morbo, porque lo hace mal, pero lo hace mal de una manera bastante sensual. Una cosa que también están diciendo mucho es lo de que no me lo veía venir. Vale, ¿es Nichan la mejor obra para entrar en Harada o es mejor empezar con las de Norma? Pues depende de lo que te guste. Claro. Te diría que posiblemente igual no es la mejor opción, pero sí que, por ejemplo, en Japón es una obra muy popular de la autora, que de hecho tiene creo que 17 reimpresiones allí, Por ahí. o bueno, no sé cuántas, pero tienen, vamos, y las reimpresiones de Japón te puedo asegurar que no son ni similares a las de aquí, vamos, estamos hablando de superventas, vamos. O sea, claro, ahí es que entra mucho qué tipo de obras son las que a ti te gustan. A mí, por el perfil de obras que a mí me gustan, así más oscuras, más duras y tal, yo, por ejemplo, empezaría con Nichan antes que con cualquier otra de las obras que publicas en España. Pero es porque a mí me gustan las obras que son muy duras, que van a saco, pues eso, a dejarte pozo. Lo que pasa con Nichan, por ejemplo, que es una obra también más antigua, porque, por ejemplo, estas de aquí son de 2010 y pico. Nichan es del 2014, es una de las primeras obras de Harada que empezó a publicarse. Entonces también ten en cuenta que tiene su repercusión. Ahora, yo te diría que no empezara. Si empiezas con alguna, empieza con historias cortitas, porque ya tienen historias cortitas. No están editadas en España todavía, pero sí que pueden ser medianamente introductorias. Y es que obra buena, ella no tiene ninguna, porque Happy Cusales, por ejemplo, la pintan como una obra de comedia y se ríe de jaja me han violado. Tenéis que tener eso bastante en cuenta. Y una de las cosas que he puesto, por ejemplo, Jime, la polémica que leo en HKL me parece muy interesante porque lo que he leído muchas opiniones de personas y por lo que se critica el tema de la violación por parte del protagonista. La obra de Harada se basa en un chico que se obsesiona de otro. Y el tipo de obsesión llega al secuestro en ciertas horas, la violación. Básicamente son personajes ultra egocéntricos que solo piensan en sí mismos y por eso hacen lo que hacen. Y hablemos de que hay abuso tanto del adulto al menor como del menor al adulto, ¿de acuerdo? No es que o sea, va hacia los dos lados, pero por eso mismo te lo expone, pero realmente no te dice está bien o está mal. Realmente tú vas a saber que está mal porque lo vas a ver y vas a decir, coño, ¿qué les pasa? Está mal de la cabeza. Claro, yo creo que por eso precisamente es que Harada genera esa sensación, ¿no? Como de sí, pero no. Porque te estás diciendo, yo creo que casi literalmente cómo es el ser humano, que es el ser humano es alguien egoísta, que busca su propio beneficio, disfrute y lo demás le da igual. Y lo que pasa es que tú no quieres leerlo, no quieres reconocer que eso es así. Entonces que, por ahí ejemplo, se genera ese tira y afloja de sí, pero no, a ver la siguiente página y es que la propia autora sí lo ha dicho, o sea, no sé si habéis leído alguna entrevista suya, pero por ejemplo hay algunas que sí que las traducieron al inglés, no al español, pero una que por ejemplo, porque ya te digo, yo antes de este directo me he leído toda la obra de Harada, medio a placer, medio a decir, venga, tengo que hablar con sentido, porque a mí Harada sí que me gusta mucho. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve leyendo la entrevista es que dijo textualmente, yo no quiero hacer obras bonitas. Y no las hace, o sea, no hay ninguna obra que tú te digas, bueno, porque por ejemplo, mucha gente dice One Room Angel, no es una obra bonita, leerosla. Vaya a daros cuenta de que no es una obra bonita. Y ese es el punto que Harada dice. Harada dice, te voy a presentar personajes completamente humanos, porque esto podría pasar perfectamente, porque además con Nichan te explican el por qué el adulto hace lo que hace, que no justificarlo, pero es explicarte el por qué. Y no sé, a mí me parece que expone unos temas como muy duros y el problema es que, claro, el público al que esperas, pero es lo que estábamos diciendo antes, tú no eres el padre de nadie. Yo como compradora, yo por ejemplo no te voy a comprar un shonen de peleas porque a mí no me gustan los shonen de peleas. Es también tener un poco de inteligencia a la hora de comprar. claro, yo a mi chava, a un hijo de 6 años no le voy a regalar Solanin, por ejemplo. O sea, es que al final son obras que tú tienes que entender que no son para todas las edades, no son para todo tipo de públicos. Y ya está. Pero igual que si a una persona le gustan las novelas de terror, pues no le regalas una de comedia. Pues es lo mismo, ¿sabes? Si no te gustan unas cosas, ¿por qué le vas a regalar? Si tiene 6 años, no le vas a regalar, comentaban por ahí, esta 50 sombras de Grey.
pues es lo mismo, es un poco de posicionar a cada uno en el sitio en el que corresponde. Claro, lo que comentan, que el tema de que la ficción es ficción, pero igualmente existe una realidad, y la realidad no siempre es bonita. Y hay cosas que pasan que no son bonitas. No vivimos en un cuento. Que tú quieras no ver dicha realidad no implica que esa realidad ocurra o no ocurra. Y en esta obra como tal lo que están exponiendo es una realidad que sucede. Que tú no lo quieras ver o que quieras decir, no es que la romantiza, es que no sé qué, bueno, pues tú la romantizas. Y habrá un montón de obras que digan la realidad y tú puedas decir, no, es que violan a una menor. Bueno, pues que las violaciones a menores se dan. Desgraciadamente se dan, pero existen las violaciones a menores, los secuestros, existen un montón de cosas que están mal y que existen en la realidad. Y no porque no está es que peor. el debate de si es ficción, realidad, no sé qué, a ver, no sé, o sea, la industria del porno genera millones y de lo que más se ve es de tema de hermana, madre, padre, no sé qué, ¿sabes? Vamos a ver, chicos, un poco de madurez con lo que estamos hablando, que por mucha ficción que sea, mucho lo que sea, es irreal, o sea, es una historia. Claro. El problema es en el momento en el que esa ficción y esa realidad se unen. Porque la obra... Mira, un mensaje interesante que ha puesto Ezra. Las obras de Jarada son como un grito de auxilio. A ver. Sí y no. Yo lo veo como, vale, te voy a explicar esto, pero... Yo es que con Jarada la veo a veces demasiado neutral. O sea, me mola, pero la veo demasiado neutral. Si fuesen como un grito de auxilio, significaría que Jarada está en una situación como esa y está pidiendo ayuda, pero no, ¿sí? Simplemente está criticando una situación que, desgraciadamente, ocurre en la sociedad actual. O sea, no creo que sea tampoco algo de eso. Es que tenemos que entender que contar historias no siempre es contar historias de dragones que van al castillo. No, es que hay historias que tienen que tocar temas duros que ocurren en la sociedad y ya está. Y que tú no lo conozcas no quiere decir que no esté pasando eso en el piso de abajo. Porque luego siempre salen las noticias, pues era muy buen chico, era muy buen vecino, me saludaba cuando iba por el pan, ¿sabes? Pues eso. Eso mismo. Claro, pero en ese caso sería más un tema de visibilidad, no de auxilios. Al final es un tema de visibilidad, de dar visibilidad a temas que suceden en el mundo y expone una crítica para que tú veas lo que sucede. O sea, que te expone una situación que se da y eres tú como lector el que critica esa situación. Pero la crítica es tú. Pero lo que hace es decirte, mira, esto pasa. Exactamente. O sea... Y no sé, sinceramente, es que... Anda que no hay gente que romantiza. Es que volver otra vez al mismo tema. No romanticéis Jarada. Jarada no es una obra para romantizar. ¿Queréis romantizar algo? Bro, léete otra obra. Así de simple. Es como Yarichin. No romanticéis Yarichin. Porque Yarichin también habla de la prostitución de menores. Y yo no veo a la gente quejándose. O sea, no me vengáis. Lo que se critica no es que sea demasiado crítica de las situaciones. Tal vez si hiciera, parecía una moralina. Es muy fácil mirar hacia otro lado. Por eso son tan necesarias estas obras. ¿Qué pasa con Jarada? Lo que yo noto con Jarada es que Jarada es dura. Porque los personajes son duros. Porque ya te digo, Yarichin trata, no sé si lo habéis leído, la gente del chat, trata de un club en un instituto de chicos que mantienen relaciones sexuales con sus compañeros de clase o con profesores. Pero es bonito y es gracioso y hay setitas que parecen cierta parte del cuerpo. Y lo vemos como algo gracioso. Jarada te dice, no, pum, menores, y la gente se escandaliza. A mí eso me hace como mucha gracia. No sé, yo es que... Es lo que te comentaba al principio, es una cosa de comprensión lectora, de entender de que hay gente que le gustan leer obras duras, porque la realidad, amigos, es dura. O sea, la vida es dura. Y te pega palos, y cuando te levantas viene, y cuando está ya ahí de ¡pam! Te coge y te pega otra. Sí, de hecho, dura, por ejemplo, tenemos Cocoon, que es una historia súper dura, que de hecho hay violaciones a menores. Hay una violación a una menor, que evidentemente no se ve porque el dibujo es más esto, pero literalmente hay una violación a una menor por parte de un soldado de su propio país. En donde se expone las realidades de la guerra. Se exponen lo que vivían las personas en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Okinawa.
y que vivían en unas condiciones precarias, que les explotaban, que se suicidaban por el todo a la patria y que iban a campos de concentraciones. Y es una historia que vas a pasar cada página y te va a hacer llorar. Y es una historia dura, pero no implica que no haya pasado. Bueno, o que no sea una representación de lo que realmente pasó en su momento, me refiero. Sí, bueno, ahí tienes a Sakuran vendiendo a menores huérfanos, a un prostíbulo en el que luego se les metía como una especie de jaulas en las que la gente les veía desde fuera y decían, pues tú sí. Y va. O sea, al final hay que entender que lo que decíamos antes, el ser humano es egoísta, el ser humano es un ser vivo malo, o sea, porque mira por su propio beneficio, disfrute y ya está. Y lo que pasa es que no queremos verlo porque salvamos a otras personas y ayudamos y no sé qué, pero es así. Y hay autores que pues eso buscan una ficción más fantástica y otros que buscan pues dramas reales de lo que puede ocurrir hoy en día y esperemos que no a mucha gente, por no decir a nadie, claro. Yo creo que el tema de Nichan ya lo dejamos como lo que estamos diciendo, que es un tema que es serio y ya que dependa del autor, o sea, del autor no, de la persona, del lector, que lo interprete como buenamente pueda, quiera o necesite. Y ahora vamos a retomar una pregunta de hace un montón de tiempo y es el tema del Omegaverse. Espacio publicitario. He escrito un artículo sobre el Omegaverse, 8 páginas. Léeroslo. Cierre del espacio publicitario. Pues te ha faltado ahora, arroba. Te ha faltado. Si no, no van a saber dónde tienen que ir. os leéis, está en. Os la paso ahora mismo de hashtag app. Sí. ¿Ves? Ahí sí que está el spam, ¿ves? Ahí está muy bien. Ahora os paso el artículo y tal. Bueno, y ahora que hemos abierto el melón del Omegaverse en España, ¿cómo va a meterse en el melón Kobai? Pues es que Pues no. la movida es mucha más movida. Lo que hablamos de que la vida es dura y todo esto. Nosotros tenemos Omegaverse desde hace, pues eso, desde septiembre. Tenemos la confirmación oficial de que esa obra en concreto es nuestra. Y estaba ya, pues eso, hablado, decidido que íbamos a entrar por ahí, porque como ya se ve en nuestra línea de catálogo, vamos a por cosas que creemos que pueden funcionar y que a lo mejor no han llegado por otras razones a este país, por el temática que tratan, por el género que es o por lo que sea. Nunca se había traído hasta ahora y pues parece ser que de repente justo aparece en otra editorial que publica también Omegaverse, ¿no? Es curioso que justamente no se ha publicado nunca nada y casualmente justo se publican 2 seguidos o se anuncian 2 seguidos. Yo solo puedo decir que nosotros la obra que escogimos era una obra que podía encajar muy bien para un mercado en el que no habían publicado nunca nada de Omegaverse. Creemos que es una obra que puede acercar a ese lector desconocido de este mundo a lo que es ese... Pues sí, ese tipo de historias más raras, más... Sí, porque al final nosotros cuando lo vimos no sabíamos que existían, lo vimos y dijimos, ¿pero en serio? ¿En serio hay de esto? Y nos flipó, porque es un concepto súper loco y precisamente por eso escogimos ese tipo de obras. Esperamos poder anunciarlas pronto, porque es que más tampoco te puedo decir. Sí, que de hecho la idea es que saliese pues para el mes que viene. Pues, la idea era en principio esa. Sí. Pero bueno, ya vemos, cosas... como decimos, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y bueno, pasan cosas y tal. Que bueno, retomando la pregunta que había hecho antes, no me acuerdo quién la ha hecho, disculpa. Lo del tema de que por qué creéis que puede ver el Omegaverse aquí en España y tal. La cuestión es que justamente quizás es porque el público español, o sea, creemos que puede ir bien, porque al final no deja de ser BL y la mayoría de la gente que está dentro del BL pues ya tiene lectura Omegaverse. Pero la cuestión es que puede que no se haya traído y no sea tan esto, al final pues por lo mismo, ¿no? Al final la gente no está acostumbrada a que le digas que a los hombres se embarazan y que tienen distintos miembros reproductores y que toman no sé qué medicamentos. Entonces, claro, eso para una persona que no está dentro del tema BL, tema Omegaverse, pues le puede estallar un poco la cabeza, es decir, ¿qué me estás contando, no? Pero, entonces, claro, no deja de ser, pues eso, un poco más complejo el hecho de decir, bueno, traigo esto, al final no deja de ser por lo mismo, por lo que igual nos ha traído Nichan, porque es un tema un poquito más polémico, complejo,
que no igual a todo el mundo le puede interesar. Pero O sea, bueno, al final... Hay que entender que si rompemos esa barrera y nos vamos a ese mundo fantástico, imaginado en el que ocurren este tipo de cosas, los dramas son, o sea, inimaginables. O sea, la que tenemos ahí es que tiene un drama en que tú vas leyendo y dices, vale, pues este concepto, ¿sabes? Es un poco raro, no termino yo de ver aquí tal, y de repente se plantea una situación que dices, ojo, tú, hostia, claro, es que, ojo. Que encima recordemos que es por genética, es por temas de... Claro, no es en plan de... No, es que se gustan porque, yo qué sé, como me puede gustar a mí una persona. No. Aquí hay tema de genética, del celo y toda la leche. Y dices, ¡buah! Se acaban de montar aquí un mundo espectacular, ¿no? Pero... Claro, ese tipo de cosas plantea una serie de dramas y de conflictos muy interesantes. Entonces ahí es donde nosotros vimos el pam. Y hablando de eso, o sea, mucha gente, porque, a ver, yo por ejemplo consumo mucho manga francés. Y en Francia ya llevamos años con obras Omegaverse. Y una de las quejas que la gente suele tener con este tema es que el Omegaverse llega tarde a España. ¿Vosotros creéis que realmente llega tarde o es que no ha podido llegar antes? Por el tema de que al fin y al cabo es un BL y, bro, los hombres se preñan. Creo que al final también depende un poco también del carácter del propio país. Al final nosotros no somos italianos, no somos franceses, no somos americanos, somos españoles. Nuestra forma de actuar es distinta a la de otros países, por cómo hemos crecido, por el propio país en el que las costumbres son distintas. Entonces, puede que sea... Bueno, no con todo, porque Nichan es la primera que entra afuera de Japón. Así que ya somos los primeros en algo. Pero al final no deja de ser eso, ¿no? Es una cuestión de que creo que el propio panorama español y los propios lectores pues evolucionan y llega un momento en el que puede ser más interesante traer un tipo de obras u otras. Y claro, puede que ahora mismo pues sea el momento en el que sea correcto. De hecho, esto justamente me parece curioso, porque hace unos años un compañero me dijo, el tema de la moda de ropa pasa que lo que ahora mismo se lleva en Italia se pone de moda 2 años después aquí en España, de manera general. Claro, entonces sí que puede ser, ¿no? Que nos influenciemos por el resto de nuestros compañeros europeos y se dé en este caso, puede ser. Pero yo creo que ahí volvemos a lo que comentábamos antes, el ser humano es egoísta. ¿Y qué pasa? Que es que si lo tiene el otro, yo lo quiero. ¿Qué pasa? Que tenemos que entender que son dos mercados completamente diferentes. O sea, es que en España no existe la cuna del cómic, existe en Francia, o en Italia, o en Estados Unidos. O sea, ni las ventas. Es que es una locura. El otro día comentábamos la segunda obra que vamos a publicar americano, el guionista es de ahí de una serie que la preventa de la primera grapa ha vendido 500.000. La preventa, no está ni en tiendas, preventa. Claro, es que no podemos equipararnos con ese tipo de mercados. Que las cosas que llegan más tarde, pues hay cosas que sí y cosas que no. Pero cada uno a su ritmo y mirando el suelo que está pisando, no donde pisan los demás, porque es que no son mercados comparables. Siempre hablamos también que si el precio es que aquí se hacen tiradas que es que, vamos, no me jodas. No, y que se nota, o sea, por ejemplo, ya os digo, papel. Sí, yo también. O sea, porque esto es papel, ¿no? Países. Pero se nota muchísimo. Y vale. Igual es lo mismo, vale 8 euros. Claro. Antes estábamos mirando, no sé si será el precio de venta final, pero estábamos mirando el hentai que ha anunciado Babylon y no sé si será el precio que tiene venta o es cosa de la exportación o lo que sea, pero en Amazon está a 19 euros. Sí, yo justamente esto lo he mirado esta mañana. Para un amigo. Esta mañana lo he mirado y he dicho, ¿qué? Digo, espero que no. Digo, claro, digo, no, este precio no. Yo no sé qué precio tiene realmente allí. Yo lo he visto por Amazon, no sé si es eso, pues de los impuestos y del envío y no sé qué. Pero si allí, que tienen esa cuna del cómic, tiene ese precio porque el público objetivo es muy pequeñito, aquí no sé realmente a qué precio va a salir. Y encima agotado. En plan, al menos en Amazon ponía temporalmente sin stock. Y yo, sí. Bueno. Claro, pero es que tienes Facu que igual te vende one shot de 20 páginas a, no sé, a $6. Es que no lo sé, ¿eh? Claro. Pero es que al final hay que recordar que el problema de que el mercado español y la gente pues dice, no, que sube el precio, es que es caro, es que no sé qué. Bueno, recordemos que un manga ahora mismo, pues vamos a poner un precio de 8,5 euros, 9 euros. Y te lo venden a 9. Y un libro que de las mismas características, igual te lo venden a 20 euros. Pero es que del manga hacemos
3.000, 4.000, 5.000 ejemplares. Y de ese libro se han hecho 20.000 ejemplares, 40.000. Y seguramente, depende del libro, incluso ha agotado. Mira, hace relativamente pocos días tuvimos acceso a, nos enseñaron así por encima, las ventas de un par de libros de Editorial Planeta. En 2 meses habían vendido cerca de 50.000 ejemplares. Claro. ¿Sabes? Eso, o sea, vamos eso a ver. en manga es pues Que complicado. las tiradas de Yamada y el Chico o de Twilight eran 2.200. Sí, por ahí, 2.000, 2.200 ejemplares. Y un libro, ese libro en concreto, vale, creo que son 20 y pico euros. Claro. Los materiales son peores, no hay una traducción de por medio, porque encima lo eran autores nacionales. O sea, son muchísimos factores que el libro acaba costando el doble o el triple. Imprime 100 veces más. El margen de beneficio es bestial. Y en el manga es completamente... O sea, es todo lo contrario. Solamente el tratamiento de las imágenes y todo es que es una puta locura. Claro. Me justamente lo que dice Makoto. El problema es que en Italia, si lo han sacado a 6,95, el problema es que lo que decimos, en Italia el problema es que igual en vez de imprimir 2.000, imprimen 15.000. Claro. Y encima lo imprimen con un papel peor. El problema es Sí, tú. sí. El O sea, problema es, yo tengo mangas italianos y el papel, ya os digo, amarillo. Pero amarillo. pero ya no digo el papel, seguramente igual el pegamento, habrá una serie de factores y aparte que el propio país puede tener, ahora mismo aquí en España, por ejemplo, el tema del papel está complicado, igual allí no está tan complicado como aquí, entonces hay una serie de factores que influyen en ese país y en este no. Aparte que seguramente aquí, si sacas un ejemplar quizás como el que tiene detrás Gema, con páginas amarillas y tal, pues igual a mucha gente no le importa. Pero el problema es que seguramente a la mayoría de gente se te va a echar encima. Claro. Y encima la diferencia... El blanco este y el blanco este. Claro, O sea, además, el tato se nota, el tato es más rugoso. Claro, y encima el problema está en que la diferencia de precio que te va a generar esa pérdida de calidad no va a ser tan grande como para decir, te lo pongo a 6,95. ¿Por qué? Porque las ventas no son las mismas que allí. Claro. Si tú aquí vendo 100.000 ejemplares, pues igual sí te lo puedo poner a 6,95 si vendo todos los ejemplares, 100.000 ejemplares, pero aquí es lo que hay. Sí, además lo comentaban estos los de Freaky Pop, los antiguos editores de Manga Line. Decían que ellos sacaron una línea económica y tal, a tirar de precio, no recuerdo el precio, sin sobrecubiertas y no sé qué, pero que realmente donde abarataban costes era en hacer unas tiradas enormes, pero que se las comían. O sea, nosotros, la primera obra que sacamos, que fue Hecho Es, a día de hoy es la que a nivel de materiales mejor calidad tienen. O sea, las páginas son las más rugosas de todas, está cosido, formato, o sea, los materiales de esa edición... es imbatible la calidad relación. O sea, y vale 9,50. La traducción de la entrevista costó casi lo mismo que la traducción del tomo entero. Y vale 9,50. ¿Qué pasa? Que desde entonces no se ha vuelto a repetir, ni se va a repetir una obra con esas calidades y ese precio, porque es inviable. Porque se imprimieron, además no locura, sino que se imprimieron 2.500 ejemplares y a día de hoy siguen quedando 1.000 y pico. Ya han pasado casi 3 años. Yo no tengo ahí. Claro, o sea, es que al final es lo que siempre comentamos. Es que es muy caro pues porque hay poca cuna. ¿Qué vende mucho? Jujutsu Kaisen, Ataca a los Titanes... Y siguen estando al mismo precio, ¿eh? Claro, y bueno, y luego... Son en norma son 9 euros. Y nosotros al menos toda la producción es nacional. Luego ya lo que hagan los demás es otra historia. Pero, claro, y eso hay que tener en cuenta. Al final todo cuesta. Claro, pero... Mira, lo que dice Faraón de este tema de que chico joven se puede permitir el precio. El problema es que también hay que tener en cuenta que si yo no tengo poder adquisitivo, yo me compraré la obra o las obras que me pueda permitir y que considere que me van a gustar. Claro. No me voy a comprar todas las obras, porque si no tengo poder adquisitivo, me compraré las que con la paga me dé por mi madre. Yo mi primer manga me lo compré creo que a los 14. Yo llevo leyendo como tal desde que tengo, pues no sé, 8 años quizás, viendo anime desde que tengo 3 años, ¿vale? Y me compré, además me acuerdo que me compré, si no me equivoco, era el 48 o el 47 de Naruto, el primero que me compré, que era la aparición de Minato en el manga, la primera que salía. Y eso me lo compré cuando tenía 14 años, y lo que hacía es, me iba comprando un manga, no me compraba todos los que había en el stock. Me compraba uno, el mes que viene venía y me compraba otro. Y ahora, por ejemplo, pues tengo aquí esta estantería de 2 metros, que esta es una de ellas. Y hay más.
Pero, claro, Claro. todo- O sea, Es que es al que final al fin y al cabo. va asociado a eso, a lo del adquisitivo. Nosotros siempre comentamos que eso, que llevamos 3 años trabajando gratis y tal, luego ahora vienen que cada vez pagamos más de cuota de autónomos, las imprentas suben los costes de producción, todo sube. Es que realmente cuando hay una subida porque el manga va retractilado, que es que no es porque nosotros cobremos más, es que es porque es que es lo que vale. Las cosas, igual que para el padre de José le vale 30 céntimos más tomarse un café o comprar la barra del pan, a mí también me vale 30 céntimos más. Al que le sube el agua, a mí también me sube el agua. Al que le sube el gasoil, a mí también. O sea, no es una situación en la que nosotros estemos exentos y digamos, no, es que sube para todo el mundo menos para nosotros, así que venga, para arriba. No, somos conscientes y a nadie le gusta poner los precios caros. Pero es que si hay que hacer una subida para poder mantener lo que se está intentando publicar, pues al final es el público el que manda. Si el público deja de comprar, pues se baja la persiana y para casa a vender castañas a la esquina. Bueno, Vale. sí, aquí Vamos a empezar con las preguntas, porque estamos dejando estamos hablando, pero estamos dejando preguntas atrás. Por ejemplo, preguntan, no conozco autores varos, pero ¿atreveríais a traeros algún autor que no se haya traído antes sobre esta temática? Perdona, ¿no te he escuchado? Para. Sí, ¿por qué no? Es más, había un género, es que lo estuve comentando por Twitter a raíz de las ediciones de La Cúpula. ¿Cómo se llama? ¿La Casa de los Herejes puede ser? Sí, La Casa de los Herejes, el tercer tomo. Y estuvimos hablando porque... El tercer tomo no, fue el de... Voy a sacar, no tengo espera. Vale, pues estuvimos hablando precisamente sobre esa obra porque vimos por ahí que se comentó que tenía los textos de las onomatopeyas y de algunos carteles y así, estaban colocados literalmente encima del texto original japonés. Esos estaban colocados directamente encima del texto japonés. Aquí, mira, sí, es La Casa de la Hereje, está el texto Eso es. japonés y aquí arriba. ¿Ves? Pues por esas cosas a nosotros nos cayó la de Dios. Pero colocaban el texto original de las traducciones encima del texto japonés, tal cual, y dijeron que era una decisión de la editorial y no sé qué, y que había onomatopeyas que estaban también encima y todo esto. Y yo recuerdo que lo comenté por ahí, por redes sociales, porque decía que no entendía que a nosotros nos cayese la de San Quintín y luego hubiese este tipo de cosas a 21 euros y no se hubiese escuchado nada, porque si iban por el tercer tomo y yo lo escuchaba ahora, pues... Vale, no, creo que no se ve nada, creo, pero aquí, por ejemplo, Eso, se ese nota un tipo de montón que está la onomatopeya y encima ¡pum! Pero Claro, bueno, en fin. ese tipo de cosas. pues, yo no la puedo Ese tipo de Y cosas. luego Son tomos la que valen. Eso es. Y son tomos que valen su dinero. Entonces, claro, Sí. me comentaban, es que eso no lo vais a publicar vosotros. Digo, sí. Tú dame a mí la oportunidad, déjanos que nosotros sigamos aquí a pasito, poquito a poco, creciendo y tal. Y el día de mañana veremos. Y desde luego que si lo sacamos será con un trabajo de edición, pues que esté acorde, entendemos, a ese precio. Lo que nosotros sacamos ahora está acorde de los costes de producción. Que no ni más ni menos. Que es que cuesta lo que cuesta. Eso mismo. Y siguiendo con la pregunta sobre las temáticas, también preguntan si tenéis pensado traer más mangas sobre la temática o trans o de género en general, en plan, del palo de Echoe o de Madoka, porque al fin y al cabo habla del género. Sí, pero tampoco no tenemos nada tabulado, lo que te estaba diciendo, que al final pues hay obras y igual llegamos a una que hay, de hecho creo que tenemos por ahí alguna también, que ya teníamos apuntada, que también trata sobre esos temas, sobre temas de operación y de alguna cosa también por ahí, pero lo que te digo, al final hay cosas que son más prioritarias que otras. Digo, si llega a ser, si somos Norma, que igual te saco un mes, 40 novedades, pues igual mañana tienes 4, pero claro, no somos Norma, así que pues... Claro, al final también el margen de riesgo tenemos que medirlo con muchísimo cuidado. Claro, hay que porque recordar un que par las de obras malas te pueden suponer la ruina. Eso mismo. Hay que tener en cuenta que las obras no son tan populares unas como otras y nuestra idea es sobrevivir para que llegue un momento en el que realmente podamos traer todo tipo de obras que sean, pues eso, además de un montón de lectores. Y bueno, otra pregunta que por ejemplo hace M. Boyce es que si en las marcapáginas se podrían conseguir con la represión de la obra o si ya no están disponibles. Sí, o sea, a priori los marcapáginas siempre van asociados a
a la edición y pues normalmente los llevamos a los eventos y tal, entonces hay casos en los que ha habido obras, como por ejemplo Sakuran, que ahora mismo no queda marca páginas, porque la obra está ya rozando el agotarse. Pero a priori sí, si vemos que la recepción ha sido lo suficientemente buena como para entender que ha habido mucha gente que se ha quedado sin ella porque se ha agotado en 0, priorizaremos marca páginas para que los pueda tener más gente, pero sí, sí. Y bueno, preguntan también por más obras de Deme. No voy a pronunciar el apellido porque Kingibachi. la cago. Esto, hay una cosa curiosa que me hizo mucha gracia, porque cuando pusimos en nuestra distribuidora, pusieron Kingyochabi. Me hizo mucha gracia, la verdad. En vez de Kingyobachi pusieron Kingyochabi y me hizo gracia, la verdad. Sí, a ver, de hecho teníamos la de... Bueno, no las tenemos como tal, pero tenemos por ahí apuntadas unas cuantas de la autora. De hecho, acaba de publicar ahora, creo que por Los Ojos Pain ha puesto antes también una que teníamos por ahí, que la acaba de publicar. Sí, que ha sacado el segundo tomo, sí. Se acaba de recopilar el segundo tomo o algo así, que también tiene muy buena pinta. La verdad que es una autora que tiene obras bastante interesantes y bastante cookies. Y eso parece que a la gente le gusta en general. Así que, pues sí, la verdad que tenemos apuntada. Tiene un dibujo además muy bonito y tal. Y bueno, si se llevó al final también lo del premio al mejor Yosei del manga Barcelona, pues eso entendemos mismo, que es porque a la gente le ha gustado, ha llegado hasta esa posición, a nivel de ventas ha funcionado muy bien, que al principio pensamos que como era un tema un poco así más tal, no iba a funcionar del todo bien, hicimos una tirada menor y luego tuvimos que reimprimir. Fue la primera obra, es la única obra que ha estado reimprimida en nuestra editorial a día de hoy y se ha agotado. O sea que la idea es seguir confiando en la autora. Luego ya veremos si lo que comentábamos antes, una autora no pertenece a una editorial, así que ya veremos si el día de mañana podemos hacerlo o no. Eso mismo. Bueno, os dejo aquí mi reseña sobre El secreto de Madoka, todo publicidad en esta casa. Y bueno, vamos ya finalizando diciendo últimas impresiones y que tenéis ya el pre-order preparado de vuestras obras. ¿Podéis hablarnos un poquito de esto? De lo que anunciasteis por Twitter del pre-order. Sí, o sea, ahí en Twitter, al principio nosotros utilizábamos siempre un esquema que era avisar de las obras más o menos un mes de antelación de qué es lo que iba a publicarse, ¿no? Y en este caso, como ya empezamos a tener un ritmo de publicación un poquito, o queremos llegar a tener un ritmo de publicación más fuerte, no podemos estar tampoco avisando con un mes de antelación todo el rato porque tenemos que dar tiempo a las tiendas para que se organicen, a la distribuidora para que pida, nosotros ir haciendo las impresiones y todo esto. Entonces lo que hemos hecho ha sido cambiar el planning. En lugar de anunciar anunciamos las que van a venir en los próximos meses, que fue cuando salió Voice of the Dead. Aprovechamos para avisar la fecha final de Nichan y también la de Bliss, que la segunda obra americano, que también se iban a venir las reimpresiones de Yamada y tal, o sea, las dos de Mitaori que tenemos en el catálogo. Y hubo mucha gente que nos preguntó, ¿por qué no vais a hacer preventas de las obras? Como creo que, por ejemplo, hace Tomodomo, que saca un día la preventa y tal. Y nosotros lo que hacemos, para evitar que el impacto sea... Más que el impacto, para evitar que haya mucha gente que igual se haga con la obra una semana antes de que llegue a tiendas, nosotros lo que hacemos es, el día antes de que salga a tiendas, hacemos el evento del miércoles friki, en el que igual contamos si ha habido algún tipo de novedad o de acontecimiento que queramos compartir, porque hay veces que Japón de repente te manda un mensaje al de 2 días, a falta de 2 días para publicar, y dice, oye, que la autora ha dicho que tal, lo que sea, o te comunican, pues yo que sé, pasó con el caso de Our Dining Table, ¿no? Que habían avisado que iban a hacer una serie live action. Pues si damos ese margen para si hay que avisar algo el día de la salida, pues lo anunciamos directamente en un miércoles friki. Entonces, no es una preventa como tal, porque realmente el manga sale a la venta al día siguiente. Lo que hacemos es poner a disposición de la gente esa misma tarde para que el que quiera lo compre esa tarde. Entonces, desde ese momento nosotros estamos toda la tarde y toda la noche preparando los pedidos, pero salen el día siguiente, que es el día en el que están disponibles en las tiendas para, lo dicho, el que quiera apoyar a la editorial comprándolo en la editorial, lo compra el día anterior, y el que quiera comprarlo en librerías porque quiere ojearlo, porque quiere apoyar a su librero y tal, pues lo compra el día siguiente, que realmente, si Correos funciona como tiene que funcionar, igual lo tienes el mismo día que sale en librerías, así que no hay una pérdida de tiempo, ni ganas ni pierdes tiempo. Simplemente apoyas a unos o a otros. Eso es. Al final, bueno, también te digo, de manera general, cualquier obra que sale en el sector, a ver, a menos que justamente salga una obra que digas, buah, estoy deseando leérmela, tampoco tienes
un problema en esperar 3 días a que te llegue un ejemplar, me refiero. A mí muchas veces hay una novedad y yo voy al de 3 días a mi tienda habitual y me lo compro allí. Y no me muero, ¿sabes? Por esperar 3 días. Igual una obra que digo, es que ganas de que salga, pues igual sí, pero tampoco hay mayor problema. Lo que sí queremos hacer hincapié es que Correos funciona mal. O sea, porque nos llega mucho email de es que no me llega tal, es que nosotros no sabemos nada porque los envíos gratuitos con Correos, para nosotros poder ofreceros el envío, no es que Correo nos lo deje gratis, es que lo pagamos nosotros. Claro, eso mismo. Recordemos que el envío se paga. Claro, tienen que ser unas tarifas lo suficientemente económicas como para que podamos permitirnos enviar los tomos gratis, y Correos se lava las manos y dice no, con un número de seguimiento, sin nada, y llegará pues cuando llegue. Hay gente que le llega en 24 horas, a otros les tarda una semana, 2. Ponemos una estimación en web que es casi el 90%, pero hay casos en los que tal. Y luego ya hay casos en los que directamente Correos no deja la notificación en el buzón correspondiente, el tomo está esperando en Correos, nadie va por él, y a nosotros nos preguntan, oye, mi tomo, pues en esos casos ir a Correos y poner una reclamación, porque es que nosotros pagamos el servicio. Y por último, una ultimísima, si tuvierais que vender, tenéis que vender Nichan, ¿cuál sería la puntillita final que le daríais? Y ya terminamos por hoy. Si tuvierais que vender, como si no la tuvierais Ya. que vender de verdad. Sí, verdad, me ha quedado muy mal eso, pero bueno, la intención. De hecho, nuestro trabajo es venderla, porque si no la vendemos estamos fastidiados, así que nuestro trabajo es venderla, precisamente. Pues hombre, yo diría que es una obra que realmente te va a hacer pensar, es una obra que tienes que ir con una mentalidad abierta a lo que vas a leer, una mentalidad crítica. Es una historia que, en mi opinión, es muy interesante. Evidentemente, fuera de los temas que trata, es una historia que tiene una crítica social y tiene una crítica bastante interesante, que, habrá gente a la que le interese y habrá gente a la que no. Pero desde luego es una lectura bastante interesante que seguramente a muchísima gente le podrá gustar. O sea, al final hay que quitarse prejuicios y entender que vas a leer una historia dura, realista, y que puede estar ocurriendo, lo dicho, en el piso de abajo, en el de arriba, en el de al lado. O sea, no siempre porque no conozcamos estos temas quieren decir que no ocurren en la vida real. Porque ocurren, desgraciadamente, ocurren. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a por una historia cruda, que te va a hacer sentir cosas, no voy a decir sentirte mal porque si no, no sería venderla, ¿no? Pero que vas a conseguir, va a conseguir despertar en ti sentimientos que... Es muy complicado conseguir que una obra despierte unos sentimientos como es el caso de Nichan. Y bueno, yo creo que ha quedado un directo bastante chulo y bastante interesante. Sin duda, bueno, yo queda constancia de que yo me lo voy a comprar porque, en fin, Harada. Y ya está, esperamos que tengan mucho éxito. Y el 23 de febrero, Día de Andalucía, os quiero allí, en vuestras librerías. Y ya está, Alejo, ¿algo que añadir? No, por mi parte nada. Ya habéis dicho más que todo. He lanzado mis dudas y preguntas sobre la autora. La verdad es que simplemente por lo que ha levantado ya me da curiosidad, y supongo a mucha gente del chat también. Y poco más, recordad que mañana tenemos directito también a las 8, estaremos comentando Buscando la Mágica Doremi, la película del 20 aniversario de la Mágica Doremi, que lanzó Selecta en cines el pasado 14 viernes. Y poquito más, recordaros también que con vuestra suscripción de Prime entráis en el sorteazo que tenéis ahí arriba, Silent Boys en DVD, Akira en DVD y figuras de Altea de Oliver, Mark y Benji. Muchísimas gracias tanto a Gema por siempre hablar de temas interesantes. Yo tengo ya el Omegaverse fichado en esta casa. A partir de ahora se consumirá Omegaverse después de ese artículo. Y muchísimas gracias a la editorial Kodai, a vosotros dos, por veniros aquí al directo. Sabéis que fuese a casa, cuando queráis veniros y charlamos de lo que quieran. Aquí ya han dicho que hablemos de Voice of the Dead, así que podríamos, sí, de hecho, lo he visto, podríamos hablar de la obra, que tiene buena pinta, y como hemos visto en el chat hay gente con bastante interés por ella. La tienes por ahí, ¿no? En japonés. Ahí está. Así que seguramente para
para esa también os traemos aquí para charlar largo y tendido. Y por nuestra parte, pues nada más, chicos, pasad buena noche. Os vamos a dejar con mangas y otras viñetas, que hoy empiezan nueva sección. Justamente están hablando de BL, así que echadle un vistacito, que seguramente a muchos de aquí os gusta el género, seguro. Y seguro que lo hablan muy bien, que está de invitado Matt, que seguramente lo conoceréis de Twitter. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Un besazo y nos vemos mañana.